La palabra de Dios en Hebreos 13:17 declara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidle que los hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Capacita tu iglesia para oírla. En Cristo Jesús. Amén. Aunque la Biblia no da una definición formal de la obra pastoral, sin embargo utiliza varias palabras, un ejemplo de ejemplos y analogías bíblicas para revelar de qué consiste la obra pastoral y para describir la función, responsabilidades y deberes de los pastores en su rebaño. Hay dos palabras que resumen la obra pastoral y estas son enseñanza y supervisión. Enseñanza y supervisión. Instrucción, gobierno. El pastor enseña y luego supervisa para cerciorarse de que las ovejas bajo su cuidado entienden la enseñanza de la palabra de Dios y por convicción propia y por amor a Cristo la aplican a sus vidas. El propósito principal de esa enseñanza y supervisión es la que el Señor mismo le da a los pastores o a la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Es de presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Si Cristo se entregó en aquella cruz para lograr esto, entonces no es de sorprendernos que el fin por el cual el Señor instituye ese oficio tan especial e importante y necesario en la iglesia sea de pastores enseñando y guiando y supervisando y ejerciendo un gobierno bíblico para llevar a cada uno de aquellos que se encuentran bajo su cuidado a la madurez cristiana, a reflejar en la totalidad de su vida las virtudes, las gracias, las excelencias y el carácter santo, noble del Señor Jesucristo en su humanidad perfecta. Los pastores están llamados a enseñar y a supervisar. Enseñanza. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. No es cualquier asamblea, no es cualquier entidad, es aquella que Él compró con su propia sangre. En este versículo, Pablo les recuerda a los obispos o supervisores de la iglesia el propósito de su oficio, pastorear la iglesia de Dios. El término obispos, que se usa en Hechos 20:28, o supervisores, se usa como un sinónimo de ancianos, capítulo 20, versículo 17 de este pasaje. Ambos términos se usan indistintamente en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio en la iglesia. En Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, usted puede ver cómo se usa la palabra anciano indistintamente con la palabra obispo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, se usa la palabra velar, que podemos traducir supervisar. Estos ancianos u obispos son pastores porque su responsabilidad es pastorear la iglesia de Dios. En este caso, según el versículo,
28, la iglesia de Dios se refiere principalmente a la iglesia local de Cristo, que Pablo describe en ese versículo como la grey o el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo les hizo a estos hombres obispos. Ellos tienen la responsabilidad solemne de pastorear a ese rebaño específico. Dios no me ha llamado a mí a pastorear otras iglesias. Dios me llamó a mí, al pastor Rodríguez, a pastorear esta iglesia. Es sobre esta iglesia que Dios nos ha hecho obispos. Pues estos hombres tienen esa responsabilidad. Ahora, aunque la palabra pastorear incluye varias tareas, una de ellas es proveer la alimentación o la enseñanza que las ovejas necesitan para su nutrición, sostén, desarrollo, crecimiento y maduración. Y añadimos, conservación espiritual. Pablo le dijo a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina, Tito 2:1. A Timoteo le escribió y le dijo, y lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, 2 Timoteo 2:2. Timoteo predica la palabra, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. En su discurso de despedida en Mileto, Pablo les recordó a los ancianos de la iglesia en Éfeso cómo él les pastoreó. Su ministerio entre ellos incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, versículo 20 del capítulo 20 de Hechos. Y él les predicó sobre el reino de Cristo, versículo 25. Él también declaró todo el consejo de Dios, versículo 27. Su enseñanza incluía amonestación, versículo 31. Jesús, el buen pastor, el pastor por excelencia, enseñaba y predicaba, y esa era su tarea principal. El buen pastor lleva a sus ovejas a lugares de verdes pastos, Salmo 23, versículo 2. Ahora, la obra del pastor no solo consiste en enseñar, incluye también supervisar a las ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado. El término supervisión implica la autoridad y el acto de vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma adecuada o satisfactoria. El supervisor, ¿qué hace? Proyéctense ustedes ahora sus trabajos donde hay un supervisor. Él observa, él inspecciona, él investiga, él vigila y él controla. Es un oficial que tiene y ejerce autoridad sobre otros. En la Biblia, pastorear implica supervisar. Y el que supervisa se le llama eso mismo, supervisor, obispo. La palabra obispo y supervisor es lo mismo. En su primera epístola, Pedro se dirige a los oficiales espirituales de la iglesia, a los ancianos, presbíteros, y él les manda ¿a qué? A pastorear el rebaño de Dios entre ellos, y eso implica velando por él o supervisándolo. Los ancianos sirven cuando supervisan el precioso rebaño de Dios. Pablo dice a los obispos de Éfeso que en vista de los lobos feroces que vendrán a atacar y hacer daño al rebaño, y ya que se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, él les dice a esos ancianos que hagan su trabajo. Estad alertas. Hechos 20, 29 y 30. En otras palabras, vigilen, observen,
cumplan con su labor de supervisar al rebaño, de modo que las palabras enseñar y supervisar o instrucción y gobierno resumen la tarea pastoral. Ahora, además de estas dos palabras en la Biblia, que se usan para describir la función y la obra pastoral, hay otro grupo de palabras en el Nuevo Testamento que se usan para describir esa obra. El Señor no dejó a los pastores a ciegas, ni tampoco a la iglesia. Él utiliza las palabras necesarias, el ejemplo necesario y las metáforas o analogías necesarias para describir cabalmente, completamente, claramente la obra pastoral. Y nuestra definición o concepción en nuestra mente de lo que debería ser un pastor no puede ir más allá de lo que el texto o el Nuevo Testamento nos enseña. Y eso va también para los pastores. Ahora bien, la primera familia de palabras griegas combinan el verbo para el acto de pastorear y el nombre que designa al hombre que pastorea. Poimaino, pastorear. Hechos 20, 28 es la forma verbal que describe las funciones del pastor. Poiemen es el sustantivo que se refiere al pastor que pastorea. Poimainion describe al rebaño o a la iglesia local que esos pastores o ese pastor pastorea. Otra palabra que se usa para referirse al oficio pastoral es obispo o supervisor. Ya dijimos algo de esto, Hechos 20, 28. Tal vez alguien al oír la palabra obispo piensa en un alto dignatario en la iglesia, que es parte de su jerarquía, aunque es una posición de autoridad en la iglesia, si lo es, no podemos olvidar su significado principal, supervisor. Alguien que Cristo llamó y le dio la autoridad a supervisar a sus ovejas, a velar por las almas de ellas. Esta realidad o esta verdad implica cercanía. Usted no puede supervisar si usted no está cerca. ¿Por qué el pastor supervisa, vigila, inspecciona, vela por vuestras almas? Porque ese es su trabajo. Y esa supervisión no es simplemente vamos a reunirnos, hablar de las diferentes cosas, todo eso tiene su lugar, esto, aquí, lo demás, pero se lleva a cabo continuamente. Cuando yo estoy predicando, yo no estoy en ese lugar que no existe, pero los católicos le llaman limbo. Ustedes me están hablando. Sus acciones, su carácter, su forma de oír y todo lo demás, está diciendo cosas de ustedes. Cuando nosotros nos saludamos, nos abrazamos, esto, aquello y lo otro. Porque no se trata de poner a cualquier mequetrefe en ese lugar. Se trata de un hombre equipado con el discernimiento y la sabiduría que es del Espíritu de Dios. Supervisión se lleva a cabo continuamente. Ese es su trabajo. Y lo digo porque es importante, porque algunas personas piensan que si no, el pastor no se reúne con ella, pues ya no lo están supervisando. No. Hay muchas cosas que nosotros en ese contacto, sí, aquí y allá, nosotros percibimos, captamos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues lo llevamos a la luz de las Escrituras. Y puede ser un juicio tentativo. Muy bien. ¿Por qué?
Porque si es necesario indagar más, entonces se indaga más. Hay ocasiones que no es necesario. Pero si, por ejemplo, alguien me saluda y yo lo veo con lágrimas, o no lo veo con lágrimas, pero lo veo, aunque no quiera proyectarlo, pero proyecta alguna aflicción, ya eso me levantó las antenas. Porque tengo que supervisar. Otro grupo de palabras asociadas con la supervisión y el cuidado de las ovejas de Cristo es epimeleomai. El obispo pastor cuida de la iglesia. Es decir, epimeleomai significa cuidar. El obispo pastor cuida la iglesia. 1 Timoteo 3, 4, 5. Que gobierne bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar? Ahí está, epimeleomai. ¿Cómo podrá cuidar la casa de Dios? Es la responsabilidad del pastor cuidar la iglesia. La otra familia de palabras en el griego relacionadas con la obra de pastorear es la palabra proistemi, que se traduce dirigir, presidir. Pero os rogamos, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os proistemi, que os dirigen o presiden. La palabra griega proistemi también se traduce gobernar. 1 Timoteo 3:4, miren cómo los traductores en la mayoría de las versiones traducen esa palabra. Que gobierne bien, proistemi. Que gobierne bien su casa, versículo 5. Pues si un hombre no sabe cómo proistemi, gobernar su propia casa, el pastor tiene la responsabilidad solemne de dirigir, presidir y gobernar en la iglesia. La tarea del pastor consiste en nutrir, supervisar, cuidar, presidir. Ahora bien, les recomendamos oír la última conferencia en la que se explicó ampliamente a los pastores el significado de estas palabras, su enseñanza sobre la labor pastoral, las implicaciones y aplicaciones de esta enseñanza bíblica sobre la obra pastoral. Y esto se hizo tanto para el pastor como para la iglesia. Esta conferencia y otras en esta serie serán publicadas, Dios mediante, en YouTube, en Facebook y en la página de nuestra iglesia y en el Sermon Audio. Esta semana, Dios mediante. Queremos recomendársela para que ustedes puedan ver que todo esto tiene que ver con la obra pastoral, cómo se usan estas palabras, qué significado la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Entonces tenemos que ir a la Escritura y permitir que la Escritura sea la que nos diga a nosotros cómo interpretar esas palabras y cómo aplicar esta enseñanza que surge de todo esto. Ahora, en esta ocasión, quiero dirigir su atención al último grupo de palabras que describen la obra pastoral. Tuve condescendencia. Estos fueron horas que los pastores se tuvieron que sentar para oír todo eso y se los resumí para que vieran que esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con diferentes palabras necesarias que tenemos que entender para comprender bien qué es la obra pastoral. Ahora, esto es importante para ustedes también porque ustedes reconocen los dones de Cristo. Entonces tienen que tener una mente clara sobre a qué están reconociendo a un hombre. Ahora bien, vamos al último grupo de palabras que describen la obra pastoral. Este grupo de palabras está constituido por el verbo hegeomai, que significa guiar, dirigir, gobernar. Estas palabras aparecen en Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24.
Este capítulo es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa el participio del verbo hegomai para identificar a los líderes espirituales de la iglesia y para describir su obra. El participio del verbo hegeomai se usa como un título y una traducción de este participio sería los que gobiernan. Los que gobiernan. Según el comentario de Hebreos del pastor, o mejor dicho, del doctor Robert Martin, este término básicamente tiene dos significados. Hegeomai, estamos ahí, ¿verdad? Gobernar, estamos ahí. Tiene dos significados, jefe o principal y gobernador. En Hebreos capítulo 15, versículo 22, significa principal. En la versión del 60 se traduce varones, en las Américas se traduce hombres, pero no se trata de cualquier hombre. Ellos no enviaron cualquier hombre, ellos enviaron hombres distinguidos, destacados, principales entre ellos. Esa es la connotación de esa palabra cuando se usa en ese sentido. En Hebreos 14:2, creo que es Hechos 14:12, literalmente, él era el líder que hablaba la palabra. Sí, Hechos 14:12, literal. Él era, refiriéndose a Pablo, él era el líder que hablaba la palabra, dirigía la palabra, era el principal de los que hablaban o predicaban la palabra. Hegeomai no solo significa principal, sino también gobernador. En Mateo capítulo 2, versículo 6, se traduce gobernador o gobernante. De ti saldrá un gobernante, refiriéndose al Mesías. En Hechos capítulo 7, 10, se traduce gobernador. Y puso a José por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. ¿Ven la noción de la palabra que se está usando aquí? No se trata de cualquier individuo. Esa palabra no se usa para cualquier persona. Puso a José por gobernador de Egipto. Este es el sentido en que se usa en Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24. Dios llama gobernadores a los líderes de la iglesia. En nuestros días, cuando usted oye el título gobernador, se entiende que no se trata de cualquier persona, sino de una persona de alto rango con autoridad. Es una falta de respeto tratar al gobernador de nuestro estado, aunque sea demócrata o republicano, tratarlo sin darle el honor que hay que darle por su oficio. La palabra gobernador no es cualquiera. Así como es en el ámbito de gobernar un estado, así en el ámbito de la iglesia. Por esto ahora ustedes entienden que Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 de su primera epístola, versículo 12, tenedlos en alta estima. Eso no lo dice Piñero, eso lo dice tu Biblia. Hermanos, cuidémonos cómo nos dirigimos a nuestros pastores, cómo hablamos de ellos, especialmente delante de nuestros familiares, amigos e hijos. Está por delante la salvación de ellos. Si usted no hace lo que la Biblia dice, usted está cerrando el oído y el corazón de esos jóvenes o de sus hijos
De tal manera que cuando estén sentados ahí, ellos no nos van a ver como ustedes nos ven, sino por el prisma o por el cuadro o por la manera en que ustedes le tratan detrás de él a sus espaldas. Eso afecta la asimilación de la palabra de Dios. Le afecta no solo a los hijos, a los familiares, a los amigos, afecta a cualquier otra persona. En una sociedad irrespetuosa como en la cual nosotros vivimos, nosotros como discípulos de Cristo debemos ser un ejemplo de lo que es respeto a la policía, respeto al gobierno, respeto a la alcaldía. Y a veces en nuestra... a veces en centrarnos en aquellas cosas negativas de alguna de estas personas, podemos hablar y decir cosas no en una forma correcta. Recuerden, nuestro presidente es nuestro presidente. Eso no quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo con él. Pero fue Dios en su providencia. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Entonces, ¿por qué no puso a otro? Dios quiso que fuese ese. Porque detrás de todo lo demás está ¿quién? No se pierda, Dios. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que respaldar a esto o a aquel otro. No. Estamos hablando de principios. Si aquí llega el presidente de los Estados Unidos, usted está seguro que lo vamos a tratar con el respeto de su oficio. Así no estemos de acuerdo con su ideología, etcétera, bla, bla, bla. Pero hay un escalafón. Es Dios que establece esa autoridad en la sociedad para que no haya caos. Usted puede diferir y tenemos que diferir donde tenemos que diferir, pero eso no nos exonera a nosotros o nos exime de actuar de una manera respetuosa. Observen cómo Daniel habló a aquellos que estaban sobre él, aún al rey Nabucodonosor. ¿Ustedes se creen que Daniel tenía la filosofía de Nabucodonosor? Pero cuando le trató con el respeto y el reconocimiento que demanda su oficio. Y aunque en nuestra sociedad esas cosas se están obviando, nosotros estamos llamando a ser luz en medio de tinieblas. Y eso comienza, ¿dónde? En la iglesia. Sometiéndonos a Cristo y a la autoridad de Cristo, presentada y reflejada por aquellos que Él ha colocado para ser gobernadores sobre nosotros. Eso lo dice usted porque usted es pastor. No. Si usted ve la relación que nosotros tenemos aquí los pastores, usted vaya y pregúntele. Yo ni sabía que yo iba a decir esto porque yo tampoco lo sabía. Pero ustedes pueden preguntarle, ¿en qué forma nos tratamos? ¿Es el pastor Piñero un hombre sometido a la autoridad? ¿O es un arrogante obstinado que las cosas tienen que hacerse como él diga? Yo no tengo problema, pregúntele. Todos tenemos que ser pastoreados. No podemos andar solos. El que vive aislado, y hay connotaciones negativas en Proverbios sobre eso, pero esto es lo que hay. Tenemos una buena oportunidad, iglesia, de mostrar el respeto que Dios nos manda a tener. Esto es bíblico. ¿Qué dice en cuanto al amor? Al que hay que darle tributo, tributo. Y hay que darle honor. ¿Qué dice? Honor. No dice eso, Primera de Pedro, creo que es el capítulo 1, donde Pedro dice que tenemos que honrar al rey. ¿Quién era rey en esos días? No ha habido ningún presidente de los Estados Unidos que se asemeja a ese.
ni ha llegado cerca de ese. Tal vez, puede ser que me equivoque, pero lo que quiero decir, esa es la idea. Honrar a Nerón. Pues eso es lo que dice la Biblia. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con Nerón, pero espero que entiendan ese principio tan importante que debemos nosotros enseñar, que sí nos afecta a todos en una manera u otra. Ustedes quieren que sus familiares cuando vengan aquí, sus amigos, escuchen con respeto y como deben ser la palabra de Dios. Cuidado como ustedes tratan a sus pastores, se dirigen a ellos y hablan de ellos. Ahora bien, sobre estos líderes gobernantes espirituales, el doctor Martin, no el pastor Martin, estoy hablando del doctor Robert Martin, cita a John Brown. En cada sociedad ordenada tiene que haber gobernantes. Y nuestro Señor Jesucristo, que no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, entre los dones que ha dado a estas iglesias ha incluido un gobierno y gobernantes. Los pastores o obispos o ancianos de la iglesia primitiva no tenían un poder arbitrario sobre sus hermanos. Es decir, estos líderes espirituales no tenían un poder arbitrario para gobernar a su antojo, ni para convertirse en dueños de la conciencia de los hombres, ni para gobernar con el fin que algunos gobernantes lo hacen, para promover principalmente sus propios intereses personales. Sin embargo, como señala Brown, aunque los pastores no poseen un poder arbitrario, ellos tienen un poder para gobernar. Son escogidos por sus hermanos, yo diría reconocidos, para presidir en sus asambleas. Ellos declaran la voluntad, cumplen las leyes del supremo y único rey de la iglesia. Ellos redarguyen, reprenden, exhortan con toda autoridad. ¿Ustedes ven por qué una mujer no puede predicar en la iglesia? Pues está conectado con este asunto. La predicación está conectada con este asunto. Ellos redarguyen, reprenden, exhortan. ¿Cómo? Como aquellos que tienen una autoridad especial que el Señor les ha conferido. Tito 2, versículo 15. Pablo le dice a este hombre de Dios, ministro del Evangelio, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Cuando el padre habla a su hijo, el hijo debe de oír, porque ese es su padre, no solamente porque lo engendró, lo sostiene, sino porque Dios lo constituyó en ese hogar cabeza, con la autoridad de Dios. Por esa razón se dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hay una autoridad conferida a ellos. Y por más confianza que hay en ellos, y debe haber, y amistad también, eso no quita, no elimina la realidad de que este es mi padre. Y que yo no puedo ir más allá de ciertas cosas, aunque Él me dé la confianza, bromee conmigo, esto, aquello y yo también, pero tengo que cuidarme. Es mi Padre. Con la autoridad del cielo. No, nosotros no estamos diciendo que si los padres, los pastores nos llaman a pecar, que pequemos. No, eso es una abominación, porque sobre los pastores y los padres está la autoridad de Cristo. Y tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Eso está claro. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Hágame una mujer haciendo eso aquí en el púlpito.
Ahora te entiendo un poquito por qué Pablo da la instrucción que da en 1 Timoteo capítulo 2. Pablo le dice a Tito, haz esto con toda autoridad, y después, fíjense lo que dice, no lo deja ahí, ¿se dieron cuenta? Dice, y nadie te menosprecie. ¿Ah? Nadie te pase por encima, por el lado, o te ignore, o no tome en serio lo que tú dices. En el nombre de Cristo, según la palabra de Cristo. Los gobernantes colocados por el Espíritu Santo en la iglesia mandan, ordenan a los creyentes a observar y a guardar todo lo que el Señor Jesucristo les ha mandado. Mateo 28, versículo 20. Ellos reprenden a los creyentes cuando descuidan o violan las leyes del Señor Jesucristo. Y cuando cualquier individuo es obstinado e impenitente en cuanto a alguna transgresión, ellos lo excluyen de la comunidad de los santos. Acabo de citar de otra persona. La autoridad de los pastores o de estos gobernantes en la iglesia está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Cristo les prescribió, fueron gobernantes. Y fue el deber de los hermanos que habían escogido a estos pastores para estar sobre ellos en el Señor, obedecerles y someterse a ellos. Por esta razón, Hebreos 13, 17 declara, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Yo sé que este lenguaje no es popular. Yo sé que esto cae pesado, especialmente si ustedes se levantaron en la sociedad en que nosotros vivimos, donde no se respeta a nadie, donde no hay vaca sagrada, donde todo es, no hay respeto. Y está en nosotros, cuando vimos que alguien nos manda, como una resistencia. Hay algo en nuestra corrupción, hay algo en nosotros. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que seguir el principio bíblico. Ahora, habiendo dicho eso, y tengo que recalcarlo, porque es necesario e indispensable. Hay personas que nos están escuchando allá afuera, pastores que van a oír esta enseñanza. De ahí, ya que ellos, los pastores, tienen que gobernar, ese es su trabajo, entonces la importancia y necesidad de reconocer a hombres cualificados para el oficio, que tienen las gracias, las virtudes, los dones, la experiencia, discernimiento, la sabiduría para gobernar. El pueblo en general sufre cuando tiene líderes que carecen de eso. Y en la iglesia sufre cuando tiene líderes que carecen de estas gracias y de todo lo que ya dije. Estos gobernantes son descritos como aquellos que hablan la palabra de Dios, Hebreos 13, 7. Como aquellos que velan, supervisan las almas de su rebaño, versículo 17. Como aquellos que tienen que dar cuenta, versículo 17. Vivan tranquilos con sus pastores, porque si ellos se equivocan y no quieren reconocerlo en algo, Dios tratará con ellos. Hay ciertas cosas que la iglesia tiene que tratar con sus pastores en su debido orden. El Señor ha establecido ese orden en la iglesia. Pero no debemos de vivir con esta, como si lo que pasara en la iglesia está sobre los hombros nuestros. No. El gobernador de este estado tiene una responsabilidad que tú y yo no tenemos. Esto no quiere decir que a nosotros no nos importa lo que pase aquí en este estado. Vivimos aquí, nos afecta, etc. Pero entiéndase. Ahora bien, el pastor Martin explica Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 24 de la siguiente manera. Dios llama a su pueblo a recordar a sus ex líderes. Acordaos de vuestros guías, de vuestros pastores, de vuestros gobernantes. Ahí está la palabra.
Dios llama a su pueblo a recordar a sus líderes. Si alguien se pregunta cómo identificar a esos hombres, sería especialmente por la forma en que ellos hablaron la palabra de Dios. Ellos hacen la exégesis de la palabra y la aplican. Aún más, ellos encarnan la palabra según el tipo de vida que las Escrituras nos manda a vivir. Repito, aún más ellos encarnan en su vida la palabra según el tipo de vida que las Escrituras nos mandan a vivir. Estos gobernadores o líderes espirituales a los cuales se refiere el que escribió la epístola a los hebreos insistían en que aquellos que en ese momento, cuando se escribió la epístola y se les mandó, sean miembros de la iglesia visible, obedezcan la palabra de Dios. Además, en este pasaje se da por sentado que los que gobiernan al pueblo de Dios por la palabra de Dios viven vidas ejemplares de fe y piedad dignas de imitación. Acordaos de vuestros pastores, versículo 7, que os hablan la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Acordaos significa valorar, evaluar con seriedad su manera de vivir. Va seguido del mandato, imitad ¿qué? Su fe. En esto no buscamos una perfección moral absoluta en los hombres, sino patrones de conducta moral y espiritual ejemplares que sean irreprensibles, es decir, que no tengan pecado alguno por el que, según la Biblia, tienen que arrepentirse. Al final de la epístola a los hebreos dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, Hebreos 13, 24. El verbo saludan da por sentado un ambiente de buena voluntad entre quien saluda y el saludado. Ese es el tipo de relación que tenemos que cultivar nosotros. También debe suponerse que existe una buena disposición entre los gobernados y los gobernantes. El ámbito o el clima relacional no es antagónico ni competitivo. Hay un aprecio mutuo por ello. Saludad, o por ellos, o entre ellos, saludad a todos vuestros pastores. Es una forma cariñosa de hablar. Miren qué relación hay entre pastores y ovejas. Deben saludar con calidez y amor a quienes ocupan el lugar de sus gobernantes espirituales. Esto finalmente nos lleva al versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ahora bien, yo llegué casi a la mitad de mi sermón y no voy a seguir. Yo quiero que ustedes mediten en estas cosas, oren al Señor por ellas. Ubíquense ustedes delante de Dios, las Escrituras en la mano y con oración y con honestidad evalúen sus vidas. ¿Qué relación estoy adrede deliberadamente cultivando con mis pastores? No es solamente la que ellos tienen que cultivar con nosotros, sino qué relación nosotros estamos cultivando con ellos. Gracias al Señor, que Él no es el Dios de confusión, sino el Dios de orden. Así es en toda la sociedad. En la sociedad hay gobernantes. Si no hay gobernantes, es una selva. En el hogar hay gobernantes. Es el padre. Tiene que hacerlo con amor, con sabiduría y según las reglas bíblicas, pero eso es la realidad.
en la iglesia. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y Él da dones a su iglesia. Y bendita la iglesia que tiene dones de Cristo en su seno. Porque eso no lo hace el hombre. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude a entender un poco más de lo que es pastorear una iglesia. Pastoreo, claramente, rapidito así, bla, 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 enseñanza, supervisión. Hay un grupo de palabras que están ahí en la Escritura que definen la función, y no solamente la función, sino describen lo que los pastores tienen que hacer. Obispo, supervisa, cuidar, presidir, dirigir y finalmente gobernar. Que el Señor en su misericordia nos ayude para que podamos nosotros tener y cultivar esa relación que debemos cultivar entre pastor y oveja, pastores, ovejas, ovejas y pastores. Que cuando vuestros pastores hablen de ustedes, hablen como este que escribió la epístola a los hebreos. Saludad, es decir, con cariño a vuestros pastores. Y ustedes, pastores, cultiven las gracias del Espíritu. Ya estaremos hablando de ese asunto. Para poder pastorear una iglesia, hay que ganar y mantener su confianza y su respeto. Y no es algo que se gana y ya se ganó y se acabó. No es algo que siempre tenemos que intentar cultivar para mantener, para poder nosotros hacer la tarea que Dios nos ha llamado a hacer, de enseñar, supervisar. ¿Para qué? Para que ustedes reflejen la hermosa imagen del Señor Jesucristo. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos de la enseñanza que tú continúas impartiendo a tu iglesia. Te damos gracias por los dones que tú has dado a las iglesias de Cristo, conforme a tu voluntad. Te suplicamos que tú continúes obrando en nosotros para que podamos entender un poco más del oficio pastoral, su posición. Te suplicamos que tú continúes obrando en nuestros pastores, en pastores de otras iglesias, para que ellos continúen cumpliendo con su labor según las enseñanzas bíblicas y cultivando toda gracia, toda virtud y manteniendo el orden que tú has llamado a ellos a mantener en sus vidas. Mira esta iglesia. Necesitamos de ti, de tu guía. Sabemos que la obra es mucha y pocos los obreros. Y te pedimos que tú, que es el dador de estos dones, des obreros a tu mies. Ven y haz esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.